Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, y vicepresidente David Rosero, a punto de ser removidos de sus cargos por la mayoría de consejeros. Desesperación en decenas de agricultores que sacan colchones, muebles y otros enseres en canoas debido a las fuertes inundaciones en Salitre, provincia del Guayas. Casos de COVID en el país siguen en descenso. Las autoridades amplían los aforos y cambian medidas para el ingreso al país. Informe especial. Barcos decomisados por casos de narcotráfico han regresado a sus dueños hasta 3 veces por decisiones judiciales. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las incidencias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que a esta hora sesiona en Quito. Hola, Gaby. Hola Tania, amigos, buenas tardes. Los consejeros analizan la remoción del cargo de la presidenta Sofía Almeida y del vicepresidente David Rosero. Paul Romero está en el organismo. Le preguntamos a Paul qué decisiones han tomado hasta el momento, si hay alguna. Paul. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Sí, efectivamente, y en este momento se aprobó ya la moción que fue presentada por el consejero Francisco Bravo, quien además dirige la sesión, para remover del cargo de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a Sofía Almeida. Esto por algunas motivaciones, entre ellas que no ha convocado una sesión ordinaria declarada permanente desde hace 13 días y también por supuestas irregularidades en los procesos de selección de las principales autoridades del país. Los votos a favor fueron en este caso de los consejeros Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira, el consejero Hernán Ulloa e Ivette Estupiñán. Son los 4 votos con los que se aprobó la remoción de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana de Sofía Almeida. Y en este momento se da lectura, en cambio, al informe técnico para la remoción del vicepresidente del Consejo, David Rosero. ¿Cuál es la argumentación? De que no ha convocado, en este caso, a las sesiones ordinarias. Escuchemos las declaraciones de una de las integrantes del organismo. El día de hoy va a ser un día histórico para resguardar la institucionalidad del país. Vemos cómo existen autoridades que no han sido nombrados sus titulares, que están encargados muchos de ellos. Y vemos que es necesario que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre esas autoridades. Es nuestro deber legal, constitucional y moral entregarle al país nuevas autoridades de manera transparente. Parte de las declaraciones de la consejera María Fernanda Rivadeneira. Y esta mañana en los exteriores del Consejo de Participación Ciudadana hubo presencia de la Policía Nacional. Representantes de la unidad antimotines llegó hasta este sitio, observan ustedes en las imágenes, pero luego con el transcurso de las horas, una vez que ya lograron instalarse aquí en la sede del denominado Quinto Poder en la capital de la República, se retiraron. Pero mientras esto ocurría, aquí en la capital, la presidenta Sofía Almeida daba una rueda de prensa virtual desde la ciudad de Guayaquil. Escuchemos sus declaraciones. El boicot contra el Consejo de Participación Ciudadana para apoderarse del mismo y elegir autoridades a dedo, afines a quienes los están patrocinando, a estos 4 golpistas del Consejo de Participación Ciudadana. No descarto la posibilidad de interponer una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a los organismos internacionales por estos actos de intromisión y transgresión que somos víctimas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No fue una decisión motivada. Las declaraciones en ese momento, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, aún no ocurría la votación que hace pocos minutos concluyó, insistimos, con 4 votos a favor, fue removida
del cargo de presidenta, y en este momento se va a dar paso en cambio a la moción presentada también por el consejero Francisco Bravo para la remoción del vicepresidente David Rosero. No olvidemos que esto coincide con la presentación y la solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional por algunas organizaciones políticas en contra de los 4 consejeros de mayoría del Consejo de Participación. Esto es lo que ocurre a esta hora en la capital de la República, en la sede del Quinto Poder. Tania, buenas tardes. Gracias a Paul por este informe y estaremos pendientes de las decisiones finales. Desesperados, así están decenas de agricultores en Salitre por las graves inundaciones en las extensas zonas rurales de ese cantón del Guayas. Las pérdidas económicas son cuantiosas ante los daños en los cultivos de arroz, cacao y plátano. Piden la intervención urgente de las autoridades. Mientras tanto, construyen sus propios muros de contención para protegerse, como nos informa William Young. Algunos se arriesgan a cruzar a pie en medio de las inundaciones. Otros, en canoas, atraviesan las lagunas formadas por el agua estancada y así llevan sus víveres de un lado a otro porque no tienen más opciones. Aquí no hay puentes y por eso improvisaron pasos con cuerdas para no quedarse aislados, incluso transportando colchones y muebles en medio del peligro. Estábamos en la merienda cuando la gente empezó a gritar que el muro se iba, se fue, dejamos todo botado y lo que hicimos fue tratar de saltar las personas y los animales para salvarlos. Esto ocurre en las zonas agrícolas del cantón Salitre, que cubre recintos y parroquias. Sus habitantes están desesperados y se unieron para construir sus propios muros de contención. Sobre canoas en movimiento colocan cañas, sacos con arena y cualquier cosa que reduzca las inundaciones por los ríos desbordados a causa de las intensas lluvias, y saben que esto recién empieza. Prácticamente en este sector hay alrededor de unas 200, 300 familias que prácticamente han sufrido estas consecuencias. Además de las familias afectadas, hay extensos cultivos de arroz, cacao y plátano dañados. Aseguran que por estos lados las autoridades no llegan, ni del municipio ni de la prefectura. Denuncian que se sienten olvidados. Más o menos en hectáreas podríamos decir unas 30, 40 hectáreas que hemos perdido. Lo que es cultivo de arroz, cacao, arroz, plátano. Esos son los principales cultivos que se han afectado ahorita. Solicitamos una entrevista a la prefectura del Guayas sobre la grave situación en esta zona y nos indicaron que esta tarde darán su versión. El invierno continúa provocando estragos en las vías del país. Esta vez en la provincia Verde, donde se ha formado un cráter en la vía Esmeraldas-Quinindé, sector El Vergel, en el kilómetro 69. Ahí lo ven en sus pantallas. Al sitio se ha desplazado maquinaria del Ministerio de Transporte para trabajar en la zona. Además, los conductores piden ayuda, pues hay varios tramos de la E20 que están afectados con un sinnúmero de baches que temen empiecen a empeorar con las intensas lluvias que se registran. La ayuda de la empresa privada continúa llegando a la zona donde ocurrió el aluvión en La Gasca, Quito. Esta mañana electrodomésticos fueron entregados a las familias damnificadas, mientras que sobrevivientes de la tragedia también reciben donaciones, actos que los confortan en medio del dolor de haberlo perdido todo. Carla Delgado nos relata. Es el momento de la reconstrucción, el tiempo para levantarse. Este miércoles un cargamento llegó hasta la zona cero en La Gasca, sorprendiéndolos, pero esta vez gratamente. Es la Asociación de Empresas Distribuidoras de Electrodomésticos, quienes fueron hasta la zona más afectada por la tragedia con sus contribuciones. La fuerza del aluvión habría dañado la mayoría de aparatos eléctricos. Aseguran que en el desastre el precautelar sus vidas era lo único que importaba. Sí, es una gran ayuda incluso para poder cocinar o para poder guardar las cosas que nos vienen a dejar, porque como le digo, nos dejaron bastante comida y entonces para poder incluso guardar para que no se dañe.
Estas donaciones, estas ayudas nos sirven enormemente en este momento tan difícil y tan complicado para nuestras vidas. Prácticamente nosotros a veces tenemos que comenzar de cero porque en realidad los destrozos que causó el aluvión fue tremendo. La empresa privada es por ahora quien ha tomado la batuta. En una primera entrega hemos identificado 27 familias por el momento, pero vamos a seguir haciendo levantamiento de información para que si hay más familias, seguir ayudando. Pero no fue el único momento que llegó para reconfortarlos. Después de haberlo perdido todo, Diana Avedaño, quien en pocos días dará a luz, es una de las sobrevivientes. Junto a su esposo habían rodado entre el lodo y las piedras por 3 cuadras. Su historia conmovió y la ayuda no tardó. Él recibió una moto, era repartidor y el alud también se llevó su única herramienta de trabajo. Y al darnos cuenta de que perdió absolutamente todo y su herramienta de trabajo, que es la motocicleta con la que él hacía delivery, pues hemos decidido hacerle la entrega de una moto de marca Tecno nueva, completamente nueva, para que él pueda continuar con sus labores y pueda hacer el sustento de su hogar y de su bebé que está por nacer. De verdad que estoy sorprendido, no tengo palabras para describir esta emoción que tengo y bueno, seguir adelante para trabajar por mí, por mi familia. Hoy dicen no se lamentarán más. La nobleza de este acto es su única oportunidad para levantarse. Al igual que decenas de familias que después de limpiarse las lágrimas, hoy están de pie y decididos para enfrentar un nuevo comienzo. Vamos a otros temas. El COE Nacional toma nuevas decisiones ante el descenso de casos de COVID-19 en el país. Entre ellas, se mantiene el sistema de semaforización, pero con aforos ampliados. Rafael Hermida nos cuenta además que se modificaron los requisitos de ingreso al territorio nacional. Veamos. Los casos de COVID-19 en el país descienden y eso se evidencia en las casas de salud. Actualmente en la red pública hay un 42% de ocupación de camas de hospitalización y un 77% en cuidados intensivos. Nuestra población ha mejorado su cobertura de vacunación. Más del 88% de los ecuatorianos a partir de los 5 años de edad están ya con una dosis de vacuna. Y más del 83% de la población a partir de los 5 años de edad tienen ya 2 dosis de vacuna. Más del 17% han recibido sus refuerzos. Cifras que llevan a tomar decisiones en el sistema de semaforización activo en el país. Por ejemplo, en semáforo amarillo, los mercados y entidades financieras pasan del 60 al 75%, mientras que los bares y karaokes del 50 al 60%. Además, se confirmó que ya no será necesaria una prueba PCR o de antígenos para ingresar al territorio nacional ni a Galápagos. Para ingreso al Ecuador y a las Islas Galápagos, el certificado de vacunación con el código QR, que es lo lógico y lo que pedimos que por favor todos lo utilicen, y en caso excepcional el carnet de vacunación. Eso va a regir a partir de este día viernes. El COE Nacional confirmó que la variante Delta ya no es la predominante en el país. Esperamos que en 1 o 2 semanas más ya no exista Delta en el país y la positividad viral haya bajado bajo 5. Ese momento nosotros podremos definir si es que ya podríamos relajar un poco más las medidas de bioseguridad. Según la ministra de Educación, la vacunación en estudiantes tiene una amplia cobertura y se definió que desde el 15 de febrero iniciará la vacunación de los niños de 3 y 4 años. Estas medidas se analizarán el próximo 16 de febrero y se tomarán nuevas decisiones a víspera del feriado de Carnaval. A 20 meses de prisión fueron sentenciados los miembros de la organización que fabricaba billetes falsos en una comunidad de la provincia de Loja. Fabiola Santana entrevistó a un experto numismático y explica cómo identificar un billete falso. Los 4 detenidos por la fabricación, adulteración y falsificación de billetes aceptaron su participación en los delitos y fueron condenados con una pena de 1 año 6 meses de prisión. Con su captura en la comunidad de Membrillo, Cantón Saraguro, provincia de Loja, se evitó la circulación de más de $300,000 en billetes falsos de $20. Sin embargo, otros con la misma serie ya circulaban en Estados Unidos y Ecuador, fabricados en Colombia. El Servicio Secreto de Estados Unidos, en coordinación con la Brigada Anticriminal de la Policía Ecuatoriana, dieron seguimiento a los billetes y llegaron a la imprenta en Loja. El experto numismático Juan Carlos Vázquez recomienda familiarizarse con el papel moneda para evitar estafas. Usted toque el cabello del personaje
y la ropa. En esas partes de ahí hay unos microrelieves. En la banda de seguridad que tiene un billete debe decir USA 20 y una bandera. Pero eso tiene que ser nítido solamente a la luz. La otra medida de seguridad es el color del número 20. Cambia de color cobre a color verde. Belén atiende esta frutería y dijo que alguna vez le pasaron billetes falsos, uno de 50 y otro de $100. No sabía cómo identificar, pero todo bueno, bien bonito, pero falso. Además de los billetes, comerciantes y taxistas dicen que hay conductas que delatan a los estafadores. Esas cosas se dan cuando una persona viene apurada y le dice, vea, necesito esto, cóbreme breve, vea, que estoy en el taxi. Y me dijeron, cóbreme rápido y deme el vuelto, lo que tenga, aunque sea, pero que ya me voy, tengo que firmar mi entrada. Y me fregaron, pues. Hacen un llamado a estar atentos y principalmente a que las transacciones se realicen con detenimiento para evitar desagradables sorpresas. Detienen a 3 personas implicadas en el asesinato de 3 ciudadanos en Guayaquil y Esmeraldas. El operativo de captura se ejecutó en el puerto principal. La policía encontró un fusil y decenas de municiones. Merlin Ochoa nos informa que los sospechosos se habrían disfrazado de agentes para cometer uno de los sicariatos. Los presuntos sicarios fueron detenidos en medio de una persecución policial la noche del martes. Uno de ellos entró a una casa ubicada en Ciudad Victoria, en el sector de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil. Dentro de la vivienda, los uniformados encontraron armas y municiones. 485 municiones calibre 9 milímetros, un arma de fuego tipo pistola, un arma de fuego tipo fusil, 2 alimentadoras para fusil. En medio de la persecución, uno de los detenidos intentó huir en este carro, pero luego de las investigaciones de la policía se logró determinar que este vehículo está reportado como robado en el cantón Esmeraldas. Cabe destacar también que el 13 de noviembre del 2021 desapareció el propietario de este vehículo, quien sería encontrado el 8 de diciembre del 2021 fallecido en el cantón Río Verde, Esmeraldas, junto con otro cadáver. En total, en el operativo se capturaron a 2 hombres de 23 y 27 años y una mujer de 26. Esta última estaba en el inmueble donde se encontraron las armas. 3 ciudadanos por el delito de receptación, tenencia de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados. Los capturados también serán investigados por el crimen de un hombre de 24 años que fue asesinado hace un mes dentro de su casa en el suroeste del puerto principal. Los criminales llegaron disfrazados de policías en el mismo carro rojo y dispararon en contra de la víctima 23 veces, quien se dedicaba a la venta y distribución de drogas. La policía no descarta que los aprehendidos sean los sicarios de las organizaciones narcocriminales que operan en el norte y sur de la ciudad. En una zona rural del cantón Jama, en la provincia de Manabí, se halló droga en una caleta oculta en el piso de una bodega de madera que estaba dentro de una vivienda. En una acción conjunta, Policía Nacional, Infantería de Marina y Fiscalía hallaron más de 770 kilos de droga. También se decomisaron un arma de fuego tipo escopeta, una motocicleta y una camioneta doble cabina. En el operativo ejecutado ayer martes no hubo detenidos. Narcotráfico e impunidad. Insólito. Barcos en donde la Policía Nacional ha encontrado droga han sido devueltos a sus dueños. Uno de ellos incluso fue interceptado 3 veces por tráfico de alcaloides. Merlin Ochoa viajó a Manabí, donde constató que los narcos buscan reclutar a los dueños de estas embarcaciones en las que es posible trasladar hasta 2 toneladas de cocaína. Así empezamos nuestra serie periodística Narcotráfico e Impunidad.
En Manabí son ciertas las embarcaciones que aparentemente tienen alianzas con el narcotráfico que se esconde en medio de la actividad pesquera, pues desde esta provincia inicia la ilegal travesía de llevar cocaína a los cárteles de Centroamérica. Uno de estos casos es el barco pesquero Pedalex, que según el sistema de la Judicatura, en el 2018 fue incautado por tráfico de drogas. Luego, en septiembre del 2020, fue nuevamente decomisado con 300 kilos de narcóticos. En esa ocasión se detuvo a 22 ecuatorianos y a un mexicano. Pero 7 meses después, en abril del 2021, una jueza ordenó la devolución al propietario. Sorprendentemente, esta misma embarcación fue decomisada 6 meses después por estar implicada en delincuencia organizada para el tráfico de drogas. Tras esta última operación, la nave pasó a la Secretaría Técnica de Inmobiliaria. ¿Y qué creen? Fue subastada y vendida, es decir, desde el 27 de diciembre ya no está en poder del Estado. Durante más de una semana buscamos una entrevista con esta entidad, pero nos indicaron que la agenda del vocero está copada. Queríamos preguntar cuáles son los mecanismos que tiene la institución para evitar que testaferros de los narcos recuperen los bienes. En poder de Inmobiliaria hay 13 barcos y 37 narcolanchas incautadas y que han sido recibidas desde el año 2016. Por ello llama la atención que Pedalex en 2 meses fue vendido. Las principales provincias en donde se ha decomisado las narcoembarcaciones son Esmeraldas, Guayas y Manabí. Aquí en Manta, provincia de Manabí, los pescadores tienen terror referirse al tema, pero logramos entrevistar a un dirigente quien nos informó que los narcotraficantes están reclutando a ciertos dueños de barcos. Incluso estos empresarios, con el tiempo, forman parte de las organizaciones narcocriminales. ¿Es una modalidad quizás para siempre usar la embarcación en el traslado de drogas? Los armadores no son bobos. Por lo general, ellos no van en la embarcación, va un capitán. Y ellos aducen que no saben qué es lo que ha hecho su capitán y qué es lo que ha hecho su tripulación. ¿Aún cuando en el barco se encuentra la droga? Por supuesto. El pescador señaló que los barcos grandes tienen mayor capacidad de almacenamiento y autonomía, lo que les permite estar hasta 30 días en el mar y por ende trasladar más cocaína para las mafias mexicanas. Eso depende del tonelaje del barco. Pueden llevar 1,5, 2 toneladas. ¿Y en una lancha? Pueden llevar media tonelada porque son embarcaciones más frágiles. Este dirigente con temor accedió a hablar porque dice que está cansado que los narcos continúen recorriendo las playas, pues en la provincia manabita hay decenas de pescadores, dirigentes e incluso empresarios detenidos por tráfico internacional de drogas. Seguimos con más noticias. En poco más de 2 meses caduca la prisión preventiva que mantiene al excontralor Pablo Celi en la cárcel 4 de Quito. Si hasta abril no es sentenciado, quedará en libertad. La Corte Nacional ya fijó el juicio para la próxima semana, pero podría diferirse. Jacqueline Rodas nos explica. El excontralor Pablo Celi fue detenido el 13 de abril de 2021. Va para 10 meses preso en la cárcel 4 de Quito, cumpliendo prisión preventiva, pero esta medida cautelar no puede exceder el año y si hasta entonces no es sentenciado, quedará en libertad. Su juzgamiento y el de otros 10 procesados por presunta delincuencia organizada está previsto para el próximo martes 15 de febrero a las 8:30 de la mañana, pero la defensa del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, otro acusado en el caso, cree que la diligencia va a diferirse. Me convocaron para otra audiencia a la misma hora y en la misma Corte Nacional relacionado con el caso Singue. De fondo, más importante, es que uno de los jueces, la jueza que integra el tribunal, se excusó. El abogado pide que no se acelere innecesariamente el juicio, solo por evitar que caduque la prisión de los 3 procesados que están privados de su libertad: Pablo Celi, su hermano Esteban y Adolfo Augusto Briones. El propio tribunal estima que la audiencia durará varias semanas. Hay más de 300 testigos convocados por la Fiscalía, la Procuraduría, Petroecuador y la defensa de los implicados. El excontralor, que está privado de la libertad, en los próximos días va a cumplir 65 años. Entonces, independientemente de lo que pase con el caso, él necesariamente va a recuperar su libertad. Lo mejor que podría hacer el tribunal es revocar las prisiones preventivas, dictar medidas alternativas
para que no tengan este apresuramiento. En este caso, conocido como Las Torres, la Fiscalía sostiene que entre 2017 y 2020 operó un grupo organizado con funcionarios de alto nivel para recibir dinero de empresas contratistas de Petroecuador a cambio de desvanecer glosas en Contraloría o liberar planillas de pago. Si se los declara culpables, podrían recibir una pena de hasta 10 años de prisión. El presidente de la República, Guillermo Lasso, anunció que este año se firmaría el Tratado de Libre Comercio con China y que tras su visita al gigante asiático se abrió la ruta para la renegociación de la millonaria deuda con ese país. William Young nos tiene un reporte. El mandatario anunció que habría luz verde para un acuerdo comercial con China y que las condiciones están dadas para consolidarlo este año. El espíritu, el interés del presidente Xi Jinping y el mío es de que el Tratado de Libre Comercio se suscriba hasta finales de este año. Ojalá en octubre, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, el encuentro de China con América Latina. Yo creo que un país pequeño como el Ecuador, con 17.700.000 habitantes, tiene muchas oportunidades en ese gran mercado de 1.400 millones de habitantes. Y que en ese marco no hay condicionamientos del gobierno chino, pero sobre la mesa también se discutió la renegociación de la millonaria deuda con el gigante asiático, que asciende a los 4.600 millones de dólares. Hizo una puntualización. El problema es la negociación del petróleo. La obligación de vender el petróleo supuestamente a la China, digo supuestamente entre comillas, porque han participado otras gentes ahí y en condiciones lesivas al Ecuador. Toda esta información en su momento la entregaremos a la Fiscalía, la entregaremos al Procurador General del Estado para que él la valore, él analice y vea la posibilidad de llevar a cabo las acciones legales locales e internacionales necesarias para defender el interés de los ecuatorianos. Quienes convirtieron la relación oscura con la China fue el gobierno de Correa. El presidente Lasso también justificó las recientes reformas tributarias que ya se ven resultados en las recaudaciones. Estos resultados de 19% de recaudación mayor que enero del año 2021 es consecuencia de que el SRI está trabajando precisamente con mucho esfuerzo y con mucho ahínco a cobrar a aquellas empresas y a aquellas personas que no pagan impuestos teniendo negocios prósperos en el Ecuador. Sobre seguridad aclaró que es una de las prioridades de su administración. Por eso solicitaron ayuda internacional a Estados Unidos, Colombia, Israel y Reino Unido. Y que entre los objetivos está el de reclutar y entrenar a cerca de 2.000 nuevos guías penitenciarios. El crimen no da tregua en Guayaquil y Durán. 2 hombres fueron asesinados anoche en distintos sectores de esos cantones. Las víctimas apenas tenían 20 y 17 años. Con estos hechos, las muertes violentas en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, suman 129 en lo que va de este año. En una de las calles de la cooperativa Carlos Guevara, en Los Esteros, solo quedaron los restos de bala. Allí un joven de 20 años fue acribillado por sujetos que iban a bordo de un vehículo blanco. Sucedió la noche de este martes en este sector del sur de Guayaquil. Tras el ataque, la víctima fue trasladada hasta un hospital, pues tenía heridas en el abdomen y en el pecho. Se acerca un carro Chevrolet Aveo blanco, manifiestan sin placas. El señor se encontraba al exterior de su domicilio, sentado en las gradas. Procede a realizar varias detonaciones en contra de la humanidad del señor. Los moradores le trasladan en una motocicleta hasta el hospital naval. Llegó sin signos vitales. Posteriormente, se conoció que la policía logró la detención de un sujeto como uno de los sospechosos de cometer este sicariato. Según información preliminar, el hombre estaba en un carro similar al que se usó en el crimen. Pero no fue el único asesinato reportado. En el vecino cantón de Durán, sicarios balearon a un adolescente cuando caminaba por una de las calles céntricas. Los agentes socorrieron al menor de edad. Es un joven de 17 años, no tiene antecedentes, no se registran procesos. El mismo que se encontraba con varias heridas producto de proyectil de arma de fuego, el mismo que fue trasladado en un vehículo policial hasta una casa asistencial donde ya
Los galenos indicaron que había fallecido. En el sitio, personal de criminalística contabilizó 19 proyectiles. Por ahora se analizarán las cámaras de vigilancia del sector para intentar localizar a los responsables de este hecho. En Guayaquil, una madre acude ante la justicia tras la muerte de su hijo. Acusa a 2 hospitales del Ministerio de Salud Pública por la falta de especialistas para atender a su recién nacido. Según ella, el bebé no fue diagnosticado de forma oportuna tras presentar una afección severa en su corazón. Autoridades de salud se pronuncian sobre este caso, como nos cuenta Bessie Granja. Tienes que hablar, habla de todo lo que ha pasado. Su caso se conoció por redes sociales. Ella es Ginger Albana, una madre oriunda del Empalme, en Guayas, lugar donde el pasado 30 de enero dio a luz a su segundo bebé, llamado Renato. El pequeño nació con una afección severa en su corazón, por lo que necesitaba atención médica especializada. Sin embargo, la mujer relata lo que experimentó en el hospital del Empalme, del Ministerio de Salud. Y nos dijeron que el bebé estaba normal, que saturaba normal. El bebé aún seguía su color moradito. Y le hago que me expliquen por qué el bebé aún sigue con su color. Y dice que es normal. Sin embargo, no fue así. El recién nacido se fue agravando con el pasar de las horas, sin un diagnóstico de su padecimiento. Después que pasaron estas horas, recién el pediatra llegaba. Entonces él fue el que se dio cuenta del estado de mi bebé. El mismo domingo 30 de enero, Renato fue trasladado al Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Guayaquil. El bebé permaneció durante 9 días en esa casa asistencial. A las 19 horas de este martes, falleció. Mi hijo es traído acá donde le dicen que puede ser tres cosas, que puede tener infección a la sangre, que puede ser pulmón, que puede ser corazón, pero que no había un cardiólogo que podía atender a mi hijo, que el cardiólogo solamente podía atender de lunes a viernes. Aquí no hay un cardiólogo que pueda atender en esta emergencia. La familia cree que si el pequeño hubiera recibido un diagnóstico oportuno, se habría salvado. Por eso presentaron una acción de protección contra los 2 hospitales públicos. Ante esto, la ministra del ramo, Jimena Garzón, respondió sobre el protocolo que se implementó para atender a este paciente. No había un pediatra cardiólogo en la unidad donde nació, porque no nació en un hospital de tercer nivel. Fue trasladado en condiciones muy críticas de una cardiopatía, era una cardiopatía. Llegó al Icaza Bustamante, se le compensó, no hubo falta de medicamentos, no hubo falta de equipos, sino que su patología era extremadamente grave. Sobre el traslado que no se pudo cumplir a un centro pediátrico particular, el hospital señaló que su diagnóstico no permitía operarlo o movilizarlo. El municipio de Quito está obligado a reparar ríos y quebradas y a la vez pensar en políticas a mediano y largo plazo para restaurar el ambiente y reducir los riesgos de nuevos aluviones y pérdida de vidas. En esta segunda entrega, Francisco Garcés nos cuenta cuáles son las acciones urgentes que deberá tomar el municipio capitalino. La Corte Constitucional sentó un precedente en la defensa de los ríos de Quito, con esta sentencia en la que se refiere al riesgo que corren los habitantes en la quebrada del río Monjas al norte de la ciudad. Ahí establece que ese río es sujeto de derechos y que está enfermo, y responsabiliza al municipio y a la ciudad por la contaminación que ha puesto en riesgo a los habitantes de sus riberas. Por eso da al Cabildo 5 años para limpiarlo y controlar su caudal y 15 años para intervenir de manera integral en las cuencas hidrográficas con el fin de estabilizar sus cauces y descontaminar las aguas de los ríos que atraviesan Quito. Y en 1 año deberá aprobarse también la ordenanza verde-azul para restaurar la naturaleza y las fuentes de agua. La situación del río Monjas es la de decenas en la capital que fueron embaulados para rellenar sus quebradas y construir sobre ellas. Hay que actualizar la normativa, se acaba de aprobar el plan de uso y gestión del suelo y se ve que no está funcionando bien. Hacer una reubicación al menos de ciertas zonas con alta vulnerabilidad, alto riesgo, y creo que Quito tiene las posibilidades en la zona central. Por ejemplo, en la 10 de agosto y Guayaquil hay 110 edificios vacíos, algunos
unos públicos, otros privados. Una vez sucedido el desastre de la Gasca, nuevamente se habla de proteger los bosques, laderas y ríos y respetar sus cauces. Y por eso ya se piensa incluso en declarar de utilidad pública propiedades en las laderas del Pichincha. Lo dejaríamos como un área de protección donde no se puede hacer absolutamente nada. La única forma de limitar absolutamente el uso que se dé en esos espacios es que el municipio pase a ser propietario. Cualquier riesgo, cualquier asalto. Hasta que las decisiones se tomen, los quiteños en zonas de riesgo seguirán viviendo con temor. Es el caso de quienes se asentaron hace décadas junto a la quebrada Caupicho, al sur de la urbe, que en cada crecida amenaza más sus vidas y propiedades. No hay nada hecho. Solo que figuraron es que si hay plata, está en emergencia, se va a planificar en una asamblea del municipio que dijeron que ya está hecho a medio, a corto y mediano plazo y a largo plazo. Pero vea, aquí no existe ninguna máquina, ninguna persona del municipio. Igual en Cochapamba, una de las quebradas que bajan del Pichincha por el norte, en donde los moradores miran hacia la montaña cada vez que llueve y escuchan el sonido del caudal por si sube, ponerse a buen recaudo. Eso se está deteriorando y sí necesitamos el apoyo de las autoridades, que se venga a hacer un mantenimiento, no de ahora, sino tendría que ser un mantenimiento para siempre. Ahora en el Cabildo se piensa en dos acciones urgentes: aprobar una nueva ordenanza para proteger los bosques y laderas y ampliar la infraestructura de contención de aluviones en 33 quebradas. Y hasta tanto, solo resta esperar que la lluvia no sorprenda nuevamente a la urbe y a sus habitantes. Les contamos ahora que una familia emprenderá un viaje en tricimoto con un espectáculo de marionetas. Dejarán su casa y trabajo para emprender esta travesía que durará más de un año. Pretenden llegar hasta Perú y Uruguay. Ana María Palacios con esta historia. Quieren llevar alegría a su paso. La pareja se conoció hace 12 años en Uruguay, él ecuatoriano y ella boliviana. Desde entonces sabían que estarían juntos porque reconocen que tienen la misma forma de ver la vida, vivir viajando. Ellos dicen que han seguido su corazón y que su familia no es convencional. Pronto emprenderán un viaje con estos triciclos que los han adaptado para esta aventura en el que recorrerán varias rutas. Cada uno cuenta con un motor que se mueve con paneles solares. No solo será su manera de transportarse, sino que también será su casa. Últimamente hemos visto que es mucho más cómodo el unir las tres carpas, por lo que hay un espacio en el piso. Y en el piso nosotros lo que ponemos es el plástico, extendemos los sleeping y dormimos ahí. Que es mucho más cómodo que dormir en la curvatura que tienen los triciclos. Es casi dormir sentado. Llevarán un espectáculo con 15 marionetas. Es una habilidad que lo aprendieron de la familia de Cisay. Compartir con la gente, mirar que por un momento les sacamos de su realidad y muestran una sonrisa, la alegría. Dejarán su casa en donde también tenían su trabajo, la carpintería, para arrancar con esta travesía junto con sus mascotas. De pronto un año y medio dando vueltas por Ecuador, pero apenas se pueda nos vamos hacia Perú y obviamente hacia Bolivia. La idea del proyecto es que a través de su arte puedan entretejer una comunidad más grande de soñadores. La familia Sin Codos pide que los acompañen en su aventura a través de sus redes sociales. Van en busca de nuevas historias, desean conectarse con la gente, llegar con esta alegría a cada rincón del Ecuador. Y un día como hoy, hace 44 años, falleció el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Sin embargo, su legado musical no se ha ido de nosotros. Como en años anteriores, seguidores del cantante visitaron su tumba esta mañana en el Cementerio General de Guayaquil. Allí se presentó el ensamble del Museo de la Música Popular. En homenaje a JJ, artistas como Hilda Murillo, Fresia Saavedra y otros deleitaron al público entonando algunas de las canciones más icónicas y representativas del pasillo ecuatoriano, entre ellas Chica Linda. Ella sale muy airosa por el parque a pasear.
Y así, recordando a JJ, nos despedimos, amigos. Gracias por su sintonía. Tania. Y como siempre, habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo.